Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Mauricio Lema Vitzela, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy en la clase de física vamos a ver un tema muy importante acerca de la reflexión y de la refracción de la luz. Primeramente vamos a ver el objetivo del aprendizaje que nos dice de la siguiente manera. Diferenciar los fenómenos de la reflexión y la refracción de la luz y su aplicación en la vida cotidiana. Ahora vamos a ver la diferencia entre la reflexión y la refracción, que nos dice de la siguiente manera. Nos dice que la reflexión y la refracción de la luz son dos fenómenos físicos que pueden experimentar un rayo de luz. Entonces, la reflexión y la refracción son fenómenos que siempre van a experimentar un rayo de luz por lo general. Siempre van a experimentar. La cual nos dice de la siguiente manera que la reflexión es el rayo de luz que rebota sobre una superficie, es decir, que está en constante movimiento. Mientras tanto que en la refracción, el rayo de luz que pasa de un medio a otro cambia su ángulo de propagación, es decir, de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos sobre la reflexión que nos dice el rayo de luz que rebota sobre una superficie, es decir, que está en constante movimiento. Mientras tanto que en la refracción nos dice que es el rayo de luz que pasa de un medio a otro. Entonces aquí tenemos un ángulo ponemos de 60 grados como ejemplo. Si es que pasara de un medio a otro, nos dice que su ángulo de propagación vendría a cambiar. Entonces acá ya vendría a pasar con 70 grados. Y aquí podemos ver en el ejemplo que la reflexión nos dice que es el rayo de luz que rebota sobre una superficie, es decir, que está en constante movimiento. Mientras tanto que la refracción nos dice que es el rayo de luz que pasa de un medio a otro. Aquí vemos el rayo de luz que pasa de un medio a otro y su ángulo cambia de propagación. Vendría a cambiar de propagación acá. Si aquí estará con 60 grados, acá su ángulo ya vendría a ser a 70 grados. Siguiendo con el tema, vamos a ver sobre la reflexión que nos dice de la siguiente manera, que es un fenómeno óptico, donde el rayo de luz rebota cuando se encuentra con un material. Y como ejemplo tendríamos lo siguiente. Como ejemplo de la reflexión tendríamos el reflejo de un espejo, en donde la imagen, es decir, en donde la imagen es el producto de la reflexión. Quedando así la luz
la cual nos permitirá observar nuestra imagen. Entonces, como ejemplo de la reflexión, tenemos de un espejo, es decir, en donde la imagen es el producto de la reflexión, quedando así la luz, es decir, la sombra, la cual nos permitirá observar nuestra imagen. Y como componentes de la reflexión tenemos el rayo incidente, también aparece el rayo reflejado, aparece la superficie reflectante, la línea normal, el ángulo de incidencia, como les acabé de mencionar, el ángulo de reflexión. Y entre sus principales características de la reflexión tenemos que la velocidad de la propagación de la luz no cambia, es decir, permanece constante. También nos dice que la frecuencia de la onda de la luz no cambia, es decir, que no se mueve, permanece ahí. Y también nos dice que la intensidad del rayo reflejado es menor. Y como medio tenemos que se produce en el mismo medio, es decir, que no se mueven ni de un lugar a otro, ni viceversa, permanece en el mismo lugar. Siguiendo con la clase tenemos sobre las leyes de la reflexión, que nos dice de la siguiente manera. La primera ley nos dice, el rayo incidente, la normal a la superficie de la incidencia y el rayo reflejado está en el mismo plano. Entonces, estaría de la siguiente manera. Aquí dibujamos un plano. Porque nos dice el rayo incidente, la normal, la superficie de la incidencia y el rayo reflejado están en el mismo plano. Es decir, que de aquí no se mueve. No se mueve ni para acá, ni el otro se mueve para acá. Siempre está en el mismo plano. Entonces no se mueven estos, permanecen constantes, es decir. Y la segunda ley nos dice que el ángulo de incidencia del ángulo A y el ángulo de reflexión del ángulo B son iguales. Es decir, que el ángulo de incidencia es igual a 30 grados centígrados. También el ángulo de reflexión sería igual a 30 grados centígrados. Entonces, si aquí tenemos el ángulo de incidencia, esto le borramos. Si aquí tenemos el ángulo de incidencia, ponemos que vendría a ser de el ángulo de 40 grados. Entonces acá también vendría a ser de 40 grados. ¿Por qué vendría a ser de 40 grados? Porque nos dice que si el ángulo de incidencia del ángulo A, aquí vendría a estar el ángulo A con el ángulo B, son iguales. Es decir, que son iguales estos dos ángulos. Y si el ángulo de incidencia es igual a 30 grados centígrados, como está aquí aparece de 40 grados centígrados, el ángulo de reflexión es igual a 30 grados centígrados, sería igual al mismo valor, entonces sería igual a 40 grados centígrados.
Si la luz de la incidencia perpendicularmente, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, entonces vendría a ser igual a 0 grados centígrados, por lo que la luz será reflejada invirtiendo en el sentido de la propagación. Entonces, claros con este tema. Ahora seguimos. Aquí podemos ver que el rayo incidente o el ángulo incidente, le vamos subrayando con el lápiz. Entonces nos dice que si aquí es de 30 grados centígrados, igual acá vendrá a ser de 30 grados centígrados. Con el rayo. Entonces el rayo incidente con el rayo reflejado vendría a ser igual. Entonces no se mueve. Entonces aquí es 30 grados centígrados. En el ángulo A vendría a ser 30 grados centígrados. Entonces también en el ángulo B vendría a ser 30 grados centígrados. Entonces no se mueve. Si se pasa, si se mueve, digamos, para abajo, entonces ya no vendría a ser el ángulo incidente. Y aquí podemos ver el rayo incidente que aparece en esta imagen y el ángulo y el rayo reflejado. Entonces sería el rayo reflejado y esto vendría a ser el rayo incidente. Es decir, que si aquí vendría a ser 30 grados centígrados, igual aquí vendría a estar con 30 grados centígrados. Entonces serían iguales. Ahora vamos a ver sobre lo que nos dice la refracción. Nos dice de la siguiente manera, que es un fenómeno óptico donde el rayo de luz cambia de la dirección al atravesar un medio de diferente densidad. Es decir, que el rayo de luz se atraviesa acá este medio, entonces ya cambiaría de dirección porque ya está atravesando un medio de diferente densidad. Ya vendría a cambiar. Entonces aquí si vendría a ser 30, acá ya vendría a ser 50. Entonces, nos dice que es un fenómeno óptico donde el rayo de luz, un rayo, cambia de dirección al atravesar. Entonces, al atravesar esta línea, ya cambiaría de dirección, porque nos dice que es un medio de diferente densidad. Y dentro de la refracción, los componentes, como componentes tenemos al rayo incidente, también se encuentra el rayo refractado, también se encuentra la superficie entre medios y está la línea normal. También tenemos al ángulo de incidencia, tenemos al ángulo de refracción y como características de la refracción tenemos las siguientes que vendrían a ser, que nos dice de la siguiente manera, que la velocidad de la propagación de la luz cambie, como les acabé de mencionar. Acá ya vendría a ser más grande, acá más pequeña y acá ya vendría a ser más grande. Los rayos ya vendrían a ser más fuertes. También otra característica nos dice que depende del índice de la refracción del medio. Y como medio
tenemos de la siguiente manera, que nos dice que se produce en la frontera entre dos medios. Entonces, un ejemplo vendría a ser lo siguiente. Un ejemplo de la refracción vendría a ser, entonces sería cuando se sumerge un lápiz dentro de un vaso con agua. Y nos damos cuenta que el lápiz parece quebrado. Vamos a ver más adelante. Y nos damos cuenta que el lápiz va a parecer quebrado. Y vamos a ver más adelante. Entonces, un ejemplo de la refracción sería de la siguiente manera. Nos dice que cuando se sumerge un lápiz dentro de un vaso con agua, y ahí nos vamos a dar de cuenta que el lápiz va a parecer quebrado. O sea, va a aparecer la mitad abajo y la mitad arriba. Es decir, se va a aparecer entrecortado, que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver sobre las leyes de la refracción. La primera ley nos dice de la siguiente manera. Nos dice que el rayo incidente en la superficie de separación de dos medios, la normal a la superficie en el punto de incidencia y en el rayo refractado está en el mismo plano. Entonces, se encontraría en el mismo plano. Este rayo se encontraría en el mismo plano. Entonces aquí ponemos A y B. El ángulo de A y el ángulo de B. Ya que nos dice que la normal a la superficie en el punto de incidencia, que aquí tenemos el punto de incidencia, y el rayo refractado está en el mismo plano. Rayo refractado que está en el mismo plano dentro de su punto de incidencia, es decir, que no cambia. Entonces sería aquí, como les acabé de mencionar, ponemos un ejemplo de 70 grados, igual acá 70 grados. ¿Por qué no cambia? Porque se encuentra en el mismo plano. Y la segunda ley nos dice de la siguiente manera, que los índices de refracción N1 y N2 es el ángulo de incidencia al ángulo A1 y el ángulo de refracción al ángulo A2 se relaciona por la siguiente expresión, que nos dice de la siguiente manera, que N1 multiplicado por seno de ángulo 2, esto vendría a dar igual a N2 multiplicado por seno de ángulo 2. Entonces, muy interesante esta expresión. Y aquí, como les acabé de mencionar,
que aquí tenemos el vaso con agua, pero primeramente vamos a explicar este ejemplo. Nos dice de la siguiente manera, que el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Es decir, que no cambia y vendría a ser su punto de intersección aquí. Y aquí vendría a ser el medio 1 o el A1 o el ángulo 1. Pongamos de 30 grados. Igual acá en el medio 2 o en el ángulo 2. Que lo tenemos aquí. Va a ser igual a 30 grados. ¿Por qué no cambia este rayo incidente con el rayo refractado? Porque permanece en el mismo plano. Es decir, que no cambia. Y aquí tenemos a dos lápices sumergidos dentro de un vaso con agua. Aquí tenemos un ángulo. Y acá tenemos otro ángulo. Acá el ángulo A podemos dar de unos, yo que sé, unos 100 grados. Igual acá el otro ángulo va a ser de 100 grados. Aquí tenemos el rayo incidente. Acá tenemos el rayo refractado. Que podemos ver. Dos lápices que están entrecortados. Pero sus ángulos no vendrán a cambiar. Ni el rayo incidente ni con el rayo refractado vendrá a ser sus ángulos de la misma manera. Si acá vendría a ser 100, entonces acá también vendría a ser 100 grados centígrados. Sino que nosotros vemos dentro del vaso con agua a dos lápices que están semicortados, que están entrecortados. Ahora vamos a ver un video sobre la diferencia entre refracción y reflexión. ¿Alguna vez has visto cómo una fuente de luz ilumina un chorro de agua y que por la reflexión total no escapa de este chorro? Y al final, cuando el agua se derrama en gotitas, estas quedan fuertemente iluminadas. Pero, ¿cómo sucede eso? El ojo humano responde a la luz y es posible ver los objetos gracias a ella, ya sea por la luz que emite el objeto o por la que se refleja en él. Si bien todo tipo de luz se refleja desde una fuente de energía, como por ejemplo el sol, una lámpara eléctrica o una vela encendida, la mayoría de la luz que vemos proviene de una luz reflejada. En la clase de hoy hablaremos sobre la reflexión y la refracción de la luz. Para entender mejor la clase de hoy, debes tener conocimientos previos sobre clases de onda y propagación de la luz. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has preguntado cómo es posible que te puedas mirar a la cara? O también cómo es posible que aparezca una imagen simulando ser tú detrás de la placa del espejo. Si te fijas, yo utilizo lentes y probablemente alguna vez tú hayas utilizado algún instrumento óptico que incorpore lentes también, como por ejemplo un proyector, un microscopio, una lupa. Ten en cuenta que estas imágenes formadas por lentes implican la refracción o reflexión de la luz. Igualmente, las imágenes formadas por espejos implican el reflejo de la luz. Gracias a la reflexión y a la refracción de la luz, podemos ver en la naturaleza el fenómeno bonito del arco iris. ¿Cómo se involucran las ondas de luz en la formación de imágenes o en el funcionamiento de un proyector? ¿Cuáles son los principios básicos que rigen la formación de imágenes?
o simplemente podemos predecir dónde y cómo se formará esa imagen. La mayoría de los objetos que vemos a nuestro alrededor no emiten su propia luz. Son visibles porque remiten la luz de una fuente primaria, como es el sol o una lámpara eléctrica, o desde una fuente secundaria, como lo es el cielo iluminado. Se dice que la luz se refleja cuando se regresa al sitio de donde provino. A este fenómeno se le llama reflexión. En cambio, cuando la luz pasa de un material transparente a otro, se le llama refracción. Cuando una onda luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza, una parte es absorbida, otra parte se refleja, mientras que otra parte se refracta. Pero, ¿qué sucede cuando los rayos de luz golpean una superficie de reflejo suave como un espejo plano? Las ondas se reflejan y después de la reflexión se alejan del espejo con la misma velocidad que tenía antes de golpear esa superficie plana. La reflexión de la luz obedece a la misma ley general de la mecánica que rige otros fenómenos de rebote. Es decir, el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Por ejemplo, consideremos la mesa de billar. Para golpear la pelota negra de la derecha es necesario localizar un punto sobre el borde de la mesa, de tal modo que el ángulo de incidencia sea igual que el de reflexión, θ. En base a lo anterior explicado, podemos calcular las leyes de la reflexión. Número 1. El rayo incidente, la normal a la superficie del punto de incidencia y el rayo reflejado están situados en el mismo plano. Número 2. El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. Cuando la luz se desvía oblicuamente por pasar de un medio a otro, a tal desviación se le llama refracción. Es común ver que un haz de luz se desvía o alarga su trayectoria cuando pasa por vidrio o por agua, formando un ángulo. Cuando la luz procedente del medio 1 entra en el medio 2, su longitud de onda se modifica por el hecho de que el índice de refracción es diferente. El índice de refracción de un material dado es la razón entre la velocidad de la luz en el espacio libre, que se denota con C, y la velocidad de la luz a través del medio, que se denota con la letra V. Entonces tenemos que N va a ser igual a C dividido para V. El fundamento de la refracción se puede ver en un pararrayo de luz. Por ejemplo, cuando se propaga del aire al agua, el ángulo θi que se forma entre las incidentes y la normal a la superficie se conoce como el ángulo de incidencia. El ángulo θr formado entre el haz refractado y la normal se le llama ángulo de refracción. En base a lo anterior podemos enunciar las leyes de la refracción. Número 1. El rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia y el rayo refractado están situados en el mismo plano. Número 2. La razón entre el seno del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción θr es una constante igual a la razón entre las respectivas velocidades de propagación del movimiento ondulatorio. Es decir, seno de θi dividido para seno de θr debe ser igual a la velocidad 1 dividido a la velocidad 2. La refracción explica fenómenos cotidianos como este, la aparente distorsión del objeto cuando se sumerge parcialmente en el agua. En la clase de hoy hemos aprendido que la mayoría de los objetos que vemos a nuestro alrededor son visibles gracias a que remiten la luz que llega a su superficie desde una fuente primaria. Cuando una onda luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza, una parte es absorbida, otra parte se refleja, mientras que otra parte se refracta. Se dice que la luz se refleja cuando se devuelve al medio de donde provino. A esto se le llama reflexión. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se dice que se refracta. A esto se le conoce como fenómeno de refracción. Ahora ya sabes por qué los chorros de agua y las gotitas quedan iluminadas en una forma. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos los puedas aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. Bueno, como ya acabamos de ver la diferencia entre reflexión y refracción, ahora vamos a resolver un cuestionario en EducaPlay acerca del tema que acabamos de tratar.
Vamos a ir resolviendo cada una de las opciones múltiples que está. De la siguiente manera. Nos dice, la primera pregunta nos dice, en la reflexión, ¿el rayo de luz será? ¿Cómo será el rayo de luz en la reflexión? Vendría a ser, rebota sobre una superficie, sería que rebota sobre la luz o sería que cae a la superficie. Entonces aquí vendría a ser, rebota sobre la luz. Pues la respuesta correcta vendría a ser, rebota sobre la luz. La siguiente pregunta nos dice que la reflexión y la refracción, vamos a la pregunta anterior, nos dice que, la siguiente pregunta nos dice que la reflexión y la refracción de la luz son, tal vez serán dos fenómenos químicos que pueden experimentar un rayo de luz. Será dos fenómenos físicos que pueden experimentar un rayo de luz. O será dos fenómenos físicos que pueden experimentar la luz y el sol. Entonces, como les acabamos de tratar el tema y explicamos esta clase, son dos fenómenos físicos que pueden experimentar un rayo de luz. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la primera ley de la reflexión? La primera ley nos dice que el rayo incidente como les acabé de mencionar, el refractor o el refractado y la normal se encuentran en el mismo plano. Es decir, que se encuentran en el mismo plano. Es decir, que permanecen constantes, que no se mueven. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿la reflexión se puede producir en? ¿En dónde se podrá producir la reflexión? ¿Podrá producir en la luz, entre dos medios o en el mismo medio? Como acabamos de tratar este tema, nos decía de la siguiente manera, que se produce en el mismo medio, entonces de ahí no se mueve. Y ahora nos dice ejemplos de la refracción. Como acabamos de ver, un lápiz en un vaso con agua, como les acabé de decir, que aparecía entrecortado, sería un ejemplo. Y vamos a ver cuánto sacamos. Entonces, aquí las preguntas están todos bien. Está 100%. Ya acabamos de resolver el cuestionario. Esto sería todo por hoy acerca de la clase de física sobre el tema de la reflexión y la refracción. Muchas gracias.